Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1, por Richard Rorty. 8. Primera parte. Capítulo 6. La indagación intelectual como recontextualización. Una explicación antidualista de la interpretación. Concibamos la mente humana como una trama de creencias y deseos. Una trama que continuamente se vuelve a tejer a sí misma para adaptarse a nuevas actitudes oracionales. No nos preguntemos de dónde proceden las nuevas creencias y deseos. Olvidemos por el momento el mundo exterior, así como la dudosa interfase entre el yo y el mundo denominada experiencia perceptiva. Supongamos simplemente que cada vez surgen nuevas creencias y deseos, y que algunos de ellos ejercen una presión sobre los antiguos. A algunas de estas presiones las denominamos contradicciones y a otras tensiones. Satisfacemos ambas mediante diversas técnicas. Por ejemplo, podemos simplemente desechar una creencia o deseo antiguo, o bien podemos crear toda una nueva serie de creencias y deseos para encerrar al molesto intruso, reduciendo la presión que las antiguas creencias y deseos ejercen sobre él y que éste ejerce sobre aquellas. O bien podemos deshilar y por lo tanto borrar toda una serie de creencias y deseos. Podemos dejar de tener actitudes hacia las oraciones que utilizan una determinada palabra, por ejemplo, la palabra Dios o flogisto. Mediante un conocido truco, uno puede tratar los deseos como si fuesen creencias. Esto se hace tratando la actitud hacia la oración S, que sea S, como la actitud indicativa. Sería mejor que fuese S que no fuese S. Así pues, desde ahora voy a ahorrar espacio omitiendo el y deseos y hablando solo de creencias. Puedo hacerlo con buena paciencia, porque como buen pragmatista sigo a Bain y a Peirce, considerando las creencias como hábitos de acción. Es decir, considero las creencias como estados atribuidos a los organismos de una determinada complejidad. Atribuciones que permiten al atribuyente predecir o retrodecir, sobre todo retrodecir, el comportamiento de ese organismo. Así pues, hay que considerar la trama de creencias no solo como un mecanismo de retejido, sino como un mecanismo que produce movimientos en los músculos del organismo, movimientos que ponen en acción el propio organismo. Estas acciones, al mover elementos en el entorno inmediato, producen nuevas creencias a tejer, que a su vez producen acciones nuevas, y así sucesivamente mientras sobrevive el organismo. Digo mecanismo porque deseo subrayar que no existe un yo diferenciado respecto a esta trama que se reteje. Todo lo que es el ser humano es esa trama. Considerar las creencias como hábitos de acción es concebir el yo desde fuera. Desde esta óptica, no hay distinción entre mente y cuerpo distinta a la raeliana entre los movimientos del organismo y estados interiores del organismo que hay que postular para explicar y predecir aquellos movimientos. Algunos de estos estados son estados de los músculos, el corazón o los riñones. Otros son estados mentales. Pero llamarlos mentales es simplemente decir que son estados intencionales, lo que equivale a decir que son creencias. Si se adopta esta actitud deweyana, será naturalmente una distinción entre lo que Dewey llamó hábito y lo que llamó indagación. Esta distinción es, como todas las de Dewey, una distinción de grados. En un extremo del espectro se encuentran las situaciones en las que se precisa un mínimo retejido, como cuando uno mueve la mano izquierda para coger el tenedor, tiene la creencia de que no está ahí, sino al otro lado del plato, y mueve entonces la mano derecha. El retejido que comporta similar la creencia nueva, el tenedor está en el lado incorrecto, suele ser demasiado mínima para merecer el nombre de indagación. Pero en ocasiones, en situaciones especiales, la adquisición de esa creencia provoca el tipo de retejido a gran escala, consciente y deliberado, que sí merece ese nombre. Puede llevarnos, por ejemplo, a considerar que nuestro huésped no es en realidad quien dice ser, sino un atrevido impostor desconocido. Una revelación que nos lleva a repensar nuestros planes a largo plazo y finalmente el sentido de nuestra vida.
Lo mismo vale para la obtención de la creencia de que hay formas inesperadas de molde en un plato Petri o partículas inesperadas en una imagen de telescopio. Pueden dar lugar a acciones reflejas o bien iniciar hitos científicos. Lo que hace consiste en pasar a introducir otras creencias en el mecanismo que se reteje. A medida que nos desplazamos a lo largo del espectro, desde el hábito a la indagación, desde la revisión instintiva de intenciones mediante el cálculo rutinario a la ciencia o la política revolucionaria, aumenta el número de creencias añadidas o sustraídas a la trama. En un determinado punto de este proceso, empieza a ser útil hablar de recontextualización. Cuanto más amplios sean los cambios, más utilidad tendrá la noción de nuevo contexto. Este contexto nuevo puede ser una nueva teoría explicativa, una nueva clase de comparación, un nuevo vocabulario descriptivo, una nueva meta privada o política. El último libro que hemos leído, la última persona con la que hemos hablado, las posibilidades son ilimitadas. Sin embargo, se pueden dividir todos los contextos en dos tipos. Inciso A, un conjunto nuevo de actitudes hacia algunas de las frases anteriormente existentes en nuestro repertorio. Y inciso B, la formación de actitudes hacia nuevos candidatos al valor de verdad, oraciones hacia las que uno no tenía anteriormente actitud alguna. Esta distinción entre dos sentidos de contexto coincide más o menos con la distinción entre inferencia e imaginación, y también con la distinción entre traducción y aprendizaje de un lenguaje. Hablamos de inferencia cuando el espacio lógico permanece fijo, cuando no se introducen nuevos candidatos a creencia. Paradigmas de inferencia son aumentar una columna de números, efectuar un Sorites o seguir un flujo programa. Paradigmas de la imaginación son el nuevo uso metafórico de palabras, por ejemplo, gravitas, la invención de neologismos, por ejemplo, gen, y la vinculación de textos hasta ahora no relacionados, por ejemplo, Hegel y Genet, Derrida, Donne y Laforgue, Eliot, Aristóteles y las escrituras, los escolásticos, Emerson y los gnósticos, Bloom, Emerson y los escépticos, Cabell, las peleas de gallos y Northrop, Frege, Geertz, Nietzsche y Proust, Nehamas. Sin embargo, una vez más, esta es una distinción de grado y será muy diferente en personas con diferentes intereses. Pensemos en un contable que recontextualiza las cifras de la devolución de impuestos de una empresa, debido a que piensa que un determinado artículo depreciado puede relacionarse con la lista H en vez de en la lista M. Esta creencia le llevará finalmente a llegar hasta un nuevo montante bruto. Normalmente consideramos que esta es una astuta reordenación de material anterior, una inferencia astuta a partir de creencias anteriores sobre el contenido de la legislación fiscal. Pero hay, por supuesto, un toque de imaginación en esto, como lo sugiere el término contabilidad creativa. Una vez más, los admiradores de Derrida, como yo, concebimos la recontextualización que éste hace de la metafísica occidental, su redescripción de esta como falocentrismo, un paradigma de imaginación creativa. Pero los críticos hostiles de Derrida consideran esto como una mera reordinación de viejos temas y eslóganes, un reposicionamiento de piezas viejas en un viejo tablero, sin objeto alguno. La distinción entre racionalidad y otra cosa se ha establecido tradicionalmente de forma que coincida más o menos con esta distinción entre inferencia e imaginación. Según esta, solo seremos racionales si nos atenemos al espacio lógico dado al inicio de la indagación y en tanto podamos ofrecer un argumento en favor de las creencias sustentadas al final de esta, remitiéndonos a las creencias sustentadas al principio. Antes de la llegada de Kuhn, Toulmin, Feyerabend y Hanson, a menudo se pensaba que las ciencias físicas eran, en este sentido, ámbitos de la cultura paradigmáticamente racionales. Se pensaba que los científicos recorrían hacia arriba y hacia abajo flujoprogramas denominados la lógica de la confirmación o la lógica de la explicación y que actuaban en un espacio lógico en el que estaban ya a su alcance
todas las descripciones posibles de todo. Cuando este espacio lógico no estaba disponible o no se veía claramente, hacerlo disponible y visible era el cometido del análisis conceptual. Traducir toda locución poco clara a una clara, donde claro significaba algo como accesible a todo indagador racional. Según esta concepción, la sugerencia protocuniana de que podíamos tener que aprender un lenguaje nuevo para hacer historia de la ciencia o antropología, o que podíamos tener que inventar un nuevo lenguaje para realizar progresos científicos o políticos, se consideraba irracionalista. En la filosofía de la ciencia precuniana, la indagación racional consistía en poner todo en un único contexto, fácilmente disponible y reconocido, en traducir todo el vocabulario proporcionado por un conjunto de oraciones, que, como podía convenir cualquier indagador racional, eran candidatos al valor de verdad. Se instaba a las ciencias humanas a entrar en este contexto, mientras que se permitía a las artes rehuir esta exigencia de racionalidad. La idea era que existe una equivalencia aproximada entre ser científico y ser racional. Así pues, ser científico es cuestión de atenerse a un espacio lógico que forma un contexto intrínsecamente privilegiado. Nosotros, los ilustrados precunianos, estamos libres de esta idea, pero no estamos libres aún de lo que voy a llamar realismo. Se trata de la idea de que la indagación consiste en hallar la naturaleza de algo que está fuera de la trama de creencias y deseos. Según esta concepción, la indagación tiene una meta que no consiste simplemente en el estado de equilibrio de la máquina tejedora, un estado que coincide con la satisfacción de los deseos del organismo que contiene esa máquina. Para nosotros, los pragmatistas, en cambio, no existe nada semejante a un contexto privilegiado de manera intrínseca. Para los realistas, hay algún sentido en el que el objeto de indagación, lo que está fuera del organismo, tiene un contexto propio, un contexto privilegiado en virtud de ser del objeto en vez del indagador. Este realismo se encuentra tanto en las ciencias duras como en las blandas, tanto entre los antropólogos que detestan el etnocentrismo, como entre los críticos literarios que detestan la deconstrucción, los heideggerianos que detestan a Derrida, como entre quienes estiman el carácter absoluto de la descripción del mundo por la ciencia natural. Para nosotros, los pragmatistas, en cambio, el objeto de indagación está constituido por la indagación solo en el siguiente sentido. Responderemos a las preguntas: ¿de qué estás hablando? Y ¿en qué consiste lo que deseas hallar? Enumerando algunas de las creencias más importantes que sustentamos en la etapa actual de la indagación, y diciendo que estamos hablando sobre cualquier cosa respecto a la cual estas creencias son verdaderas. Aquí el modelo es la conocida tesis contextualista de que un espacio no euclidiano es cualquier respecto al cual son verdaderos determinados axiomas. Nosotros los pragmatistas interpretamos la pregunta: ¿pero existe realmente algo semejante? Como una forma espinosa de formular esta otra: ¿hay otras creencias que debamos tener? Esta última cuestión solo puede responderse enumerando y recomendando esas otras creencias. Así pues, no albergamos ningún escepticismo generalizado sobre otras mentes o culturas, o sobre el mundo exterior, sino solo un escepticismo detallado sobre esta o aquella creencia o grupo de creencias, sugerencias detalladas sobre cómo retejer. Una manera de formular la posición pragmatista consiste en decir que el pragmatista reconoce relaciones de justificación existentes entre creencias y deseos, y relaciones de causación entre estas creencias y deseos y otros elementos del universo, pero no relaciones de representación. Las creencias no representan no creencias. Sin duda existen relaciones con la acerqueidad, aboutness, en el sentido atenuado en que los axiomas de Riemann versan acerca del espacio de Riemann, en que Meinong habla acerca de cuadrados redondos, y que la obra de Shakespeare es acerca de Hamlet. Pero en este sentido vegetariano de acerqueidad no se plantea el problema de si una creencia puede ser acerca de lo no real o lo imposible, pues la acerqueidad
no consiste en señalar fuera de la trama. Más bien, utilizamos el término acerca de como una manera de dirigir la atención a las creencias relevantes para la justificación de otras creencias, y no para dirigir la atención hacia las no creencias. Nosotros, los pragmatistas, hemos de objetar o reinterpretar dos cuestiones metodológicas tradicionales. ¿Qué contexto es el apropiado a ese objeto? ¿Y qué es lo que estamos contextualizando? Para nosotros, todos los objetos están ya siempre contextualizados. Se presentan con contextos asociados, igual que el espacio de Riemann se presenta vinculado a axiomas. Así pues, no se trata de sacar un objeto fuera de su antiguo contexto y examinarlo en sí mismo para ver qué contexto nuevo puede convenirle. Solo se trata de a qué otras regiones de la trama podemos atender para encontrar maneras de eliminar las tensiones residuales que actualmente tiene la región sujeta a presiones. Ni tampoco hay otra respuesta a la pregunta de qué es lo que se sitúa en un contexto, excepto aburrida y trivialmente creencias. Toda referencia a hacer cosas a objetos es susceptible de poderse parafrasear en una explicación pragmática de la indagación en objetos, como referencia a retejido de creencias. En esta traducción no se pierde más que eficacia, como tampoco se pierde otra cosa si, como Peirce, parafraseamos la referencia al objeto como referencia a los objetos prácticos que tendrá éste sobre nuestra conducta. Una vez desechada la oposición tradicional entre contexto y cosa contextualizada, no hay otra forma de dividir las cosas entre las que son y las que son independientemente del contexto y las que dependen del contexto. No hay forma de dividir el mundo, por ejemplo, en terrones duros y terrones blandos. O, por decirlo de otro modo, no hay forma de dividir el mundo en relaciones internas y externas, ni en propiedades intrínsecas versus extrínsecas, ni en realidad en cosas que son intrínsecamente relaciones y cosas que son intrínsecamente términos de relaciones. Pues cuando se concibe la indagación como el retejido de creencias, en vez del descubrimiento de la naturaleza de objetos, no hay candidatos para entidades autosubsistentes e independientes, salvo las creencias individuales, actitudes individuales o racionales, pero estas son realmente candidatas muy malas, pues una creencia es solo lo que en virtud de su posición en una trama. Cuando concebimos las relaciones de representación y acerqueidad, que según algunos filósofos han supuesto establecen el contenido de la creencia, como un resultado de una determinada contextualización de aquellas creencias, una creencia se convierte simplemente en una posición en una trama, en una disposición por parte de la trama a reaccionar de determinada manera a determinadas adiciones o supresiones. En este sentido, es como el valor de una cosa o su valencia. Solo es una disposición a responder de diversas maneras a diversos estímulos. Si esta disolución de la indagación en una trama de creencias que se reteje a sí misma puede parecerle excéntrica, piense que semejante disolución es una consecuencia natural y fácil de un antiesencialismo generalizado. El antiesencialismo es, como ha señalado Samuel Weller, el principal punto de convergencia entre la filosofía analítica y la filosofía continental. El mismo movimiento de pensamiento que llevó a Whitehead y a Quine a mofarse de Aristóteles y a relativizar la distinción propiedad-sustancia, llevó a Heidegger a decir que Occidente empezó a olvidar el ser cuando los griegos empezaron a distinguir esto de qué y apariencia de realidad. Lleva a Dennett y a otros a rechazar lo que Gareth Evans denominó el principio de Russell. A saber, un sujeto no puede emitir un juicio sobre algo a menos que conozca sobre qué objeto versa su juicio. El filósofo esencialista espera el día en que se disuelvan todos los pseudoproblemas creados por la tradición esencialista. Problemas sobre la relación de apariencia y realidad, de mente y cuerpo, de lenguaje y hecho. Piensa que todos estos dualismos tradicionales se quiebran como otras tantas fichas de dominó
tan pronto como se derrumba la distinción entre esencia y accidente. Concibe la distinción entre realidad y apariencia como una manera de sugerir que algún conjunto de relaciones, algún contexto, está privilegiado intrínsecamente. Concibe la distinción mente-cuerpo como una manera de sugerir que los seres humanos tienen un interior que está más allá del alcance del lenguaje. O posee una intencionalidad intrínseca, de un tipo que escapa a la recontextualización. Entiende la distinción entre lenguaje y hecho como una manera de sugerir que algunos fragmentos del lenguaje mantienen una relación especial, la de representación exacta, con algo que está fuera del lenguaje, fuera de cualquier descripción. El filósofo esencialista que desea pegarse a la noción de propiedad intrínseca, independiente del contexto, afirma que el ello que la indagación pone en contexto tiene que ser algo precontextual. El antiesencialista replica insistiendo en que lo contextualiza todo, y lo hace diciendo que solo podemos indagar las cosas de acuerdo con una descripción, que describir algo consiste en relacionarlo con otras cosas, y que aprender la cosa en sí no es algo que precede a la contextualización, sino a lo sumo un focus imaginarius. Esta es la idea de una aprehensión simultánea de todas las descripciones posibles que podrían darse a la cosa, de todos los posibles contextos en que podía plantearse. Esta es la idea imposible de comparar y contrastar todas las infinitas creencias que, según alguna interpretación posible, pueden considerarse creencias sobre esa cosa. El esencialista replica diciendo que, aunque las descripciones puedan variar en función de quien las describe, la cosa descrita no varía. Acusa al antiesencialista de haber confundido el orden del ser con el orden del conocer, de ser un verificacionista. Y lleva más allá su pregunta: ¿qué es lo que se relaciona con qué? Está muy bien relativizar y contextualizar, afirma, pero las relaciones exigen términos. Antes o después se nos ha de decir cuáles son estos términos, qué son intrínsecamente. Tan pronto se nos dice eso, tendremos que reconocer la necesidad de los dualismos tradicionales. Y es que tendremos una pista sobre qué es real en vez de aparente, qué es lo que el lenguaje intenta representar con precisión, qué son mente y cuerpo intrínsecamente y cómo están relacionados en realidad. Para rehuir esta pregunta sobre cuáles son los términos de todas estas relaciones, sobre qué tipo de cosa es la que se recontextualiza interminablemente, el antiesencialista tiene que decir que cualquier cosa puede ser considerada término de una relación o puede disolverse en un conjunto de relaciones con otras cosas, en función de nuestros fines actuales. Siempre habrá términos que están relacionados, pero cuáles sean estos términos dependerá de la finalidad de la recontextualización actualmente realizada. Se puede disolver la macroestructura en microestructura, las estrellas y mesas en átomos, pero también se pueden considerar las entidades microestructurales como instrumentos para predecir el comportamiento macroestructural. Se puede disolver una sustancia en una secuencia de eventos wagnerianos, pero también se puede considerar los eventos como relaciones entre sustancias aristotélicas. Se pueden disolver las personas en tramas de creencias y deseos, pero también se puede disolver una creencia en la actitud que una persona tiene hacia una oración. Se puede disolver una oración en un patrón de palabras, pero se puede seguir y observar que una palabra solo tiene sentido en el contexto de una oración. El antiesencialista se especializa en crear este efecto en casa de los espejos. Este efecto de casa de los espejos, en hacer que dejemos de preguntarnos qué es lo real y cuál es la imagen, y en plantear una elección de imágenes de expansión cada vez mayor de mundos goodmanianos. Esta estrategia antiesencialista parece así liberarse de los objetos de la indagación, de las cosas que se reflejan en todos aquellos espejos. Pero la idea de que solo hay espejos tiene algo de dudoso. Así pues, el esencialista, en esta etapa de discusión, empieza a llamarse realista y a llamar a su adversario idealista lingüístico.
Este afirma, como si no hubiese otra cosa que hacer que reordenar nuestras representaciones mentales en patrones placenteros o útiles, como si estos no representasen nada. El antiesencialista replica que su posición no tiene nada en común con el idealismo, salvo un reconocimiento de que la indagación no consiste en la confrontación entre creencias y objetos, sino más bien en la búsqueda de un conjunto de creencias coherentes. Es coherentista, pero no idealista. Y es que cree, tanto como realista, que hay objetos causalmente independientes de las creencias y deseos humanos. El realista replica que el antiesencialista debe de querer decir que los objetos son incognoscibles como son en sí, que, por lo tanto, debe ser un modernísimo espécimen de idealista trascendental. Este responde que no puede encontrar utilidad a la noción de cómo son en sí, ni para la distinción entre cómo son y cómo la describimos. De hecho, describimos la mayoría de los objetos como objetos causalmente independientes de nosotros, y eso es todo lo que se necesita para satisfacer nuestras intuiciones realistas. No se nos pide que digamos que nuestras descripciones representan objetos. Según su opinión, la representación es una quinta rueda. Si tenemos relaciones de justificación entre nuestras creencias y deseos, y relaciones de causación entre estos y el resto del universo, aquellos son todas las relaciones mente-mundo o lenguaje-mundo que necesitamos. En este punto, podemos imaginar que el realista diría lo siguiente: si se abandona la idea de representar objetos, lo mejor sería abandonar la afirmación de que se están recontextualizando objetos. Lo mejor que podría hacer es admitir que todo lo que le permite hacer su concepción de la indagación es recontextualizar sus creencias y deseos. Así, no averigua nada acerca de los objetos, solo averigua cómo puede retejerse su trama de creencias y deseos para dar cabida a nuevas creencias y deseos. Nunca sale de su propia cabeza. Lo dicho hasta ahora equivale a aceptar esta táctica. El antiesencialista debería admitir que lo que denomina recontextualizar objetos podría denominarse también recontextualizar creencias. Todo lo que hace, todo lo que puede hacerse, es retejer una trama de creencias. Pero esto, añadiría, no es tan malo como lo hace ver el realista. En primer lugar, una de las creencias revisoras más centrales, difíciles de imaginar, es la de que muchos objetos que no controla están constantemente haciéndole tener creencias nuevas y sorprendentes, creencias que a menudo le exigen un retejido apresurado y drástico. No está más libre que cualquier otro de la presión exterior, ni más tentado a ser arbitrario. Está libre de preguntas como: ¿estás representando con exactitud? ¿Y estás llegando a cómo el objeto es realmente, intrínsecamente? Pero no de preguntas como: ¿puedes encajar con el resto de tus creencias la creencia de que el papel de ensayo se volvió rojo? ¿O que hay fuentes de radiación no estelares? ¿O que tu mente te ha engañado? En segundo lugar, no se queda inmóvil, encerrado en su propia cabeza. En el peor de los casos, la comunidad de indagadores a que pertenece, aquella que comparte la mayoría de sus creencias, está pegada por el momento a su propio vocabulario. Pero lamentar este hecho es como lamentarse de que estamos, por el momento, apegados a nuestro sistema solar. La finitud humana no es una objeción a una perspectiva filosófica. Tras este largo debate sobre el esencialista y el antiesencialista, paso ahora a la cuestión de la interpretación. La interpretación se ha convertido en un tema para los filósofos, principalmente a consecuencia del intento de escindir la diferencia entre el esencialista y el antiesencialista. Y es que interpretación es una idea excitante solo en cuanto contrasta con algo más duro, más firme y menos controvertido, algo como explicación o ciencia natural. Normalmente, quienes abordan el problema de la interpretación dividen la cultura en dos ámbitos: uno en el que valen las interpretaciones y recontextualizaciones, y otro en el que no. Cuando se nos dice que hemos de considerar interpretativa una determinada actividad, normalmente se nos dice que no deberíamos esperar, quizás en contra de nuestras expectativas previas, que esta actividad tenga como resultado argumentos rotundos o un consenso entre los expertos.
No deberíamos esperar que tuviese un punto de partida natural, ni un método. Quizás no deberíamos esperar siquiera que proporcionase una verdad objetiva. Deberíamos estar dispuestos a someter a recontextualización lo que esté a nuestro alcance y a contraponer diversas recontextualizaciones entre sí. Pero el aconsejarnos optar por esta actitud difusa solo es interesante en la medida en que tengamos razón para pensar que otras personas en otros ámbitos de la cultura consiguen ser menos difusos. Supongamos que somos siempre antiesencialistas. Diremos entonces que toda indagación es interpretación, que todo pensamiento consiste en recontextualización, que nunca hemos hecho ni haremos otra cosa. No admitiremos que exista un contraste útil entre materias en las que hay una verdad objetiva y materias en las que no. No admitiremos que hay ámbito alguno de la cultura en la que tenga razón el esencialista. Así pues, si lo utilizamos, tendremos que ampliar el término interpretación para incluir lo que hacen los agentes de cambio y bolsa, los geólogos, los actuarios y los carpinteros. Una noción tan ampliada, privada de fuerza de contraste y polémica, pierde su razón de ser. Si todos hubiésemos sido educados desde la cuna como antiesencialistas, el término interpretación nunca se habría inscrito en los estandartes de un movimiento filosófico. Dilthey, Gadamer y Charles Taylor habrían tenido que encontrar un tema diferente. La idea de que se pueda ser antiesencialista siempre es la idea de que podemos dejar de ver una diferencia interesante y diltheyana entre los procedimientos del físico y del sociólogo. O, más concretamente, que podamos encontrar un contexto en el que estas diferencias se vuelven irrelevantes y encontrar entonces ventajas en permanecer en ese contexto. Es una sugerencia que en una ocasión satirizó Taylor diciendo que Mary Hess y yo compartíamos la fantasía complaciente de que los diltheyanos de la vieja guardia, encogidos de hombros tras su larga resistencia contra la incesante presión de la ciencia natural positivista, de repente sacan pecho y deja de existir oposición alguna al reinado de la hermenéutica universal. Aún comparto una fantasía semejante, pero no exactamente la fantasía del reinado universal de la hermenéutica. Es más bien la fantasía de que debería desaparecer la idea misma de hermenéutica, de la misma forma que desaparecen las viejas ideas generales cuando pierden fuerza polémica y de contraste, cuando empiezan a tener una aplicabilidad universal. Mi fantasía es la de una cultura tan profundamente esencialista que solo realiza una distinción sociológica entre sociólogos y físicos, no metodología o filosófica. Para concretar mi fantasía con detalle, voy a utilizar estrategias sugeridas por mi antiesencialista contemporáneo favorito, Donald Davidson. Me parece que Davidson está haciendo la misma labor en el vocabulario de la filosofía analítica, más o menos el vocabulario que ha sustituido pensamientos por oraciones e ideas, por palabras, que Dewey hizo con un vocabulario filosófico anterior. Ambos dedicaron la mayor parte de su tiempo a acabar con los dualismos griegos que, al igual que Heidegger, piensan que han sido introducidos en la problemática filosófica por el esencialismo. Davidson ha sido esencialmente eficaz en derribar una distinción que desafortunadamente dejó intacta su maestro, Quine: la división entre los ámbitos de la cultura en que hay hechos efectivos, más o menos las ciencias físicas, y aquellos en los que no. Voy a comenzar con un tema hacia el que Taylor se muestra dubitativo: la interpretación radical, el proceso por el que Quine y Davidson piensan que el antropólogo aprende el lenguaje hasta entonces no estudiado del nativo. Taylor afirma que el artículo de Davidson, Radical Interpretation, no es apto por la misma razón por la que no lo son las fábulas de Quine sobre las ocasiones en que el nativo emite el sonido gabagay. Al igual que todas las teorías naturalísticas, afirma Taylor, las de Quine y Davidson están concebidas como teorías creadas por un observador sobre un objeto observado, pero en el que no participa. Taylor admite que las teorías de Quine y Davidson sirven en el ámbito de los objetos intermedios, los enseres materiales cotidianos que nos rodean. Pero, según él, cuando nos referimos a emociones, aspiraciones, metas, a nuestras relaciones y prácticas sociales, no sirven.
La razón es que estas están ya en parte constituidas por el lenguaje, y tienes que entender este lenguaje para comprenderlas. Creo que la respuesta davidsoniana adecuada sería más o menos esta. Los enseres intermedios ya están constituidos por el lenguaje, tanto o tan poco como las emociones y las metas. Y es que esta noción de que algunas cosas están constituidas por el lenguaje es tan solo una forma de decir que ambos grupos no están hablando sobre las mismas cosas si hablan sobre ellas en forma muy diferente. Si estas cosas despiertan en ellos creencias y deseos muy diferentes. No es que el no lenguaje constituya algunas cosas y el lenguaje otras. Más bien es que cuando la conducta de los nativos y la nuestra en respuesta a determinadas situaciones es más o menos la misma, pensamos que ambos reconocemos los hechos escuetos de la forma de ser de las cosas, los objetos incontrovertibles del sentido común. Pero cuando estas pautas de conducta difieren mucho, diremos que tenemos diferentes culturas o teorías, o que troceamos el mundo de diferente forma. Pero traería menos problemas filosóficos limitarse a decir que cuando estas pautas difieren, la comunicación se vuelve más difícil y la traducción menos útil. La traducción puede volverse tan espinosamente perifrásica que el bilingüismo supondrá un ahorro de tiempo. Algunos ejemplos pueden ayudar a ilustrar esta idea. Davidson piensa que no se debe traducir gabagay por conejo, ni Unheimlichkeit como inhospitalidad, a menos que se esté dispuesto a decir que es verdadero la mayoría de lo que, al traducirlo, dicen los nativos cuando hablan de conejos y los alemanes cuando hablan sobre inhospitabilidad. También hay que estar dispuesto a decir que son razonables la mayoría de sus deseos sobre estos objetos. Dicho más sencillamente, no se deben hacer estas traducciones a menos que uno considere que los nativos se comportan hacia los gabagais de forma muy parecida a como nosotros nos comportamos hacia los conejos, y que los alemanes se refieren a la inhospitalidad de forma parecida a como nosotros nos comportamos respecto a la propia inhospitabilidad. Tendremos que revisar nuestra traducción provisional al constatar que los alemanes tendrían que estar locos al decir eso sobre la inhospitabilidad y reaccionar de esa manera ante la amenaza de esta. Tendremos que revisar nuestra traducción de gabagay al constatar el papel decisivo que desempeñan los gabagais en la vida espiritual de la tribu y al recordar la aparición de la raíz gab en diversas palabras que provisionalmente hemos traducido como términos específicamente teológicos. Puede resultar que Taylor tendrá que considerar a los gabagais, aunque no a los conejos, como constituidos por el lenguaje. A la inversa, puede resultar que el término nativo boing, aunque designa una emoción, se traduce fácil y elegantemente por nostalgia. Y en realidad, que todas las lenguas conocidas tienen una palabra que se traduce así con la misma facilidad. La tentación de decir que la nostalgia está constituida por el lenguaje sería tan leve como la tentación de decir que lo está el dolor de muelas. Esto sugiere que la divisoria interesante no es la que separa a lo humano de lo no humano, ni a los objetos materiales de las emociones, sino la existente entre pautas conductuales que compartimos con los nativos y pautas que no compartimos. Si todos los humanos lamentan la pérdida de todas las cosas, cuya pérdida lamentamos nosotros, y solo estas, es probable que toda la humanidad tendrá una expresión clara y firme que los anglófonos pueden traducir por nostalgia. Así, podemos pensar complacidos que boing es la designación de algo tan banalmente intercultural como el dolor de muelas. Pero si el nativo considera los gabagais como elementos centrales de la estructura del universo, es razonable que no tengan una expresión firme y clara que podamos traducir como conejos. En estas circunstancias, llegamos a la conclusión de que los conejos son menos banalmente interculturales de lo que habíamos pensado. Resulta que habíamos cometido, al principio, el mismo tipo de error que el de algunos nativos que reordenaban, para transportarlo mejor, el equipaje de los primerísimos misioneros cristianos en llegar a sus costas. Estos nativos pensaban que los objetos compuestos por una pieza corta de madera
pegada perpendicularmente en el primer tercio de otra pieza de madera más larga, un tipo de enseres de tamaño medio para el que al parecer tenían un término firme en su propia lengua, eran objetos banalmente interculturales. La afirmación que hice hace poco, que no estamos hablando sobre lo mismo si decimos cosas muy diferentes sobre ello, es central en la concepción de Davidson y una buena muestra de antiesencialismo aplicado. Una vez más, esta afirmación equivale a una negación implícita del principio de Russell. Este principio dice, recordemos que no es posible formular un juicio sobre algo a menos que se conozca sobre qué objeto versa el juicio. Dos ideas subyacen a este principio. Inciso A, de que solo podemos equivocarnos sobre aquello que conocemos bastante. E inciso B, la idea de que solo podemos conocer lo que algo es y estar equivocados en todo lo demás que creemos sobre ello. Davidson piensa que inciso A es una buena idea y inciso B una mala idea. Para él no existe nada semejante a conocer que algo es en sentido diferente a conocer que está en determinadas relaciones con otras determinadas cosas. Aquí, su antiesencialismo se traduce en afirmar que no podemos dividir las cosas en lo que son y en las propiedades que tienen. Ni Pace Russell y C. E. Lewis, el conocimiento en conocimiento de qué y conocimiento qué. Decir que uno solo puede equivocarse sobre aquello que conoce bastante bien no es decir que solo puede describir erróneamente lo que previamente se ha identificado. Más bien, es decir que uno solo puede describir erróneamente lo que además es capaz de describir bastante bien. Si se acepta la decisión de Russell entre identificar y describir, es probable que el mundo se conciba presentado a la mente dividido en objetos. Unas divisiones detectables por algún medio anterior a e independientemente de el proceso de formación de creencias. O por lo menos, se puede pensar esto sobre el mundo de los enseres de tamaño medio banalmente interculturales. Sin embargo, si uno empieza a leer la historia de la ciencia o de la etnografía, uno puede empezar a preguntarse si este principio es aplicable a las extrañas cosas citadas en esos libros. Entonces uno puede encontrarse diciendo que Aristóteles hablaba sobre algo que no existía, algo inicialmente identificable solo como lo que Aristóteles denominaba kinesis, y que los polinesios hablan sobre algo que no existe, sea lo que llaman maná. Pero los mismos instintos esencialistas que le llevaron a aceptar el principio de Russell, le pueden llevar a aceptar el principio de Parménides. No se puede hablar sobre lo que no existe. Si es así, se buscará un tipo de existencia especial para lo supuestamente no existente, subsistencia o existencia nocional, o existencia representacional, o existencia mental. O bien quizás existencia lingüística, el tipo de existencia que tienen las cosas constituidas por el lenguaje. Animado por esta noción, puede volverse dilteyano y dividir el mundo en el ámbito de la ciencia natural, no constituido por el lenguaje, y el mundo de las ciencias humanas constituido lingüísticamente. Pero nosotros, los antiesencialistas, que no creemos ni en Russell ni en Parménides, y que no distinguimos entre objetos hallados antes del proceso de formación de creencias y objetos creados en el curso de este proceso, aún podemos dividir la cultura en articulaciones bastante parecidas a las de la distinción dilteyana de Taylor. Podemos trazar una divisoria entre objetos que nos hacen tener creencias sobre ellos por medios causales bastante directos y otros objetos. En el caso de estos últimos, las relaciones causales en cuestión son o bien terriblemente indirectas o sencillamente inexistentes. La mayoría de los ejemplares intermedios de enseres son del primer tipo. Estos serán los objetos cuyos nombres surgen rápidamente en el curso de una explicación causal de cómo se han adquirido determinadas creencias y deseos, a saber, los que uno expresa en las oraciones que contienen esos mismos nombres. El rastrear las causas que nos han llevado a todos a tener creencias y deseos sobre Gorbachov, por ejemplo, nos devuelve con bastante rapidez al propio Gorbachov. En cambio, la explicación de cómo se han llegado a causar en nosotros las creencias y deseos sobre la felicidad, la castidad y la voluntad de Dios no nos devolverá a esos objetos, o más bien lo hará solo
sobre la base de teorías de la causalidad inmaterial como las de Platón o San Agustín. Lo mismo vale para las creencias y deseos sobre los neutrinos, el número pi, el cuadrado redondo, el mana y la quinesis. Las explicaciones causales de cómo hemos adquirido las creencias y deseos que expresamos por oraciones que contienen los nombres de estas cosas normalmente no mencionará esas mismas cosas. Nosotros, los antiesencialistas, no pensamos que esto demuestre que el número pi y la virtud de la castidad tenga otro tipo de estatus ontológico que el que poseen Gorbachov y los conejos. Tan pronto desechamos la idea de que la indagación tiene por finalidad representar los objetos y sustituimos la idea de que la indagación aspira a volver coherente las creencias y deseos, es irrelevante la cuestión parmenidia de cómo podemos representar con exactitud lo que no existe, y queda a un lado la noción de que solo hay verdad sobre lo que es real. Así pues, la única noción de objeto que necesitamos es la de objeto intencional. Un objeto intencional es aquello a lo que se refiere una palabra o descripción. Se halla aquello a lo que se refiere asignando un significado a las expresiones lingüísticas con esa palabra o descripción. Eso se hace, a su vez, o traduciendo, o bien, si es necesario, volviéndonos bilingües al lenguaje en que tiene lugar la palabra o expresión. El que sea o no un lenguaje útil para nuestros fines es tan irrelevante para la objetividad, como la cuestión de si el objeto tiene potestades causales. Los antiesencialistas conciben los objetos como aquello, hablar sobre lo cual es útil para hacer frente a las estimulaciones a que están sujetos nuestros cuerpos. Todos los objetos, incluidas las estimulaciones de Quine, son los que éste denomina postulados, posits. Si estamos dispuestos a renunciar a la idea de que se pueden identificar algunos no postulados y convenir en que lo que precede la postulación es solo la estimulación y no el conocimiento, y no, por ejemplo, conocimiento por observación o conocimiento perceptivo o conocimiento de nuestra propia experiencia, se puede evitar la idea de que algunos objetos están constituidos por el lenguaje y otros no. La diferencia entre objetos banalmente interculturales y objetos controvertidos será la diferencia entre los objetos con los que se tiene que hablar para hacer frente a las estimulaciones rutinarias proporcionadas por nuestro medio cotidiano y los objetos necesarios para hacer frente a las estimulaciones proporcionadas por conocimientos nuevos. Por ejemplo, los aristotélicos, los polinesios, los poetas y pintores de vanguardia, los intérpretes de textos imaginativos, etc. Hasta aquí he formulado algunas sugerencias sobre cómo captar algunas de las distinciones de Taylor sin hablar de que nada esté constituido por el lenguaje. ¿Qué decir de su distinción entre observar la cultura nativa y participar en ella? Más específicamente, ¿qué decir de su afirmación de que la explicación por condiciones de verdad de la interpretación radical de Davidson no sirve porque no podemos aprender adecuadamente cuáles son algunas de las condiciones de verdad sin aprender el lenguaje? Es decir, sin participar anteriormente en el uso del lenguaje. Este es un desafío que Davidson afronta de manera bastante directa, y lo hace planteándose la pregunta: ¿puede verificarse una teoría de la verdad apelando a la evidencia disponible antes de haberle iniciado la interpretación? Que responde del siguiente modo: sí. Sí, inciso A. Podemos identificar cierta conducta nativa como el volver verdadera una oración. Inciso B. Aplicamos el principio de caridad. Esta última condición consiste en decir que nuestra forma de vida y la de los nativos coinciden en tan gran medida que ya podemos considerarnos automáticamente observadores participantes libres y no meros observadores. Davidson piensa que esta coincidencia reduce en efecto la situación intercultural a una intracultural. Significa que aprendemos a afrontar los fragmentos más extraños de la conducta nativa, lingüística y de otro tipo, del mismo modo que aprendemos la conducta extraña de los miembros atípicos de nuestra propia cultura. Estos miembros incluyen a los físicos cuánticos, los metafísicos, los fanáticos religiosos, los psicóticos, Oscar Wilde, la señora Malaprop, etc. Personas todas que expresan creencias y deseos paradójicos, mayoritariamente en palabras conocidas
de nuestra lengua materna. Podemos imaginar a Davidson preguntando a Taylor lo siguiente: si usted admite que podemos aprender a hablar sobre mecánica cuántica o aprender a entender a la señora Malaprop, en razón de la considerable coincidencia entre nuestra conducta lingüística y la de Planck o de Malaprop, más un poco de curiosidad e imaginación, ¿por qué ha de pensar que las cosas son más difíciles o diferentes de, por ejemplo, las que imaginó en su ejemplo de los bárbaros de la antigua Atenas? En el caso de Planck, nos imaginamos que está haciéndole preguntas y escuchando las respuestas, incluidas las preguntas sobre qué entiende por una expresión determinada. Nos damos por satisfechos en su comprensión cuando estamos charlando con él sobre los cuanta como con un hermano. En el caso de Malaprop, como en el de alguien con un extraño acento extranjero, conjeturamos lo que puede estar diciendo. Comprobamos nuestras conjeturas respondiendo a lo que pensamos debió de haber dicho y gradualmente dominamos su comprensión sin sentirnos perplejos o realizar inferencias. ¿Hicieron lo mismo los persas cuando intentaban hablar con los atenienses? Si algo así se considera participar en vez de observar, la idea de un mero observador es un espantajo. Quine y Davidson nunca se imaginaron que el intérprete radical pudiera hacer su trabajo sin estimular una conducta nativa de respuesta, como tampoco podría hacer la suya el biólogo marino sin estimular a sus calamares. Pero ambos podrían negar que necesita tener más empatía con sus sujetos de la que tiene éste. Me parece que Taylor interpreta a Davidson como una especie de atomista, como alguien que no solo, como él dice, concibe el significado totalmente en términos de representación, sino que supone que se puede representar un pequeño fragmento de realidad sin representar a la vez muchos otros trozos. Pero esto ignora el holismo que comparten Taylor y Davidson, y el hecho de que ambos encuentran un uso igualmente escaso al principio de Russell. Davidson opina que solo se puede tener una creencia si se tienen muchas, y que solo se puede interpretar un fragmento de conducta si se pueden interpretar muchos. Tampoco es que Davidson conciba el significado en términos de representación, si esto significa que, según lo expresa Taylor, realice una proyección de lo que se dice sobre lo que es forma, que, además de hipótesis plausibles sobre los deseos e intenciones de la gente, consista en atribuciones plausibles de actitudes proposicionales a los hablantes. No proyecta lo que se dice sobre lo que sucede, más bien correlaciona lo que sucede con lo que se dice. Por ejemplo, que Kurt suele decir, es regnet, solo cuando llueve, solo cuando parece perplejo, etc. Y utiliza estas correlaciones como evidencia de hipótesis sobre las condiciones de verdad. Esto no es ya más un proceso de proyección, mapping o de representación, que el uso que hace el científico de las correlaciones macroestructurales para inspirar o confirmar hipótesis sobre la microestructura. Lo que he querido decir es que el holismo elimina la maldición del naturalismo y que se puede ser tan naturalista como Davidson siempre que se tenga el cuidado de ser tan holista como Taylor. Ser naturalista en este sentido es ser el tipo de antiesencialista que, como Dewey, no ve cortés en la jerarquía de los ajustes cada vez más complejos a una estimulación nueva. La jerarquía que, en el fondo, hace a las amebas adaptarse a los cambios de temperatura del agua, bailar a las abejas y a los jugadores de ajedrez a hacer un jaque mate, y en la cúspide lleva a las personas a fomentar revoluciones científicas, artísticas y políticas. ¿Qué se pierde en este nivel de abstracción cuasi kineriano? Este nivel, en el que concebimos toda indagación como cuestión de responder a la incoherencia entre creencias producidas por estímulos nuevos. Lo que se pierde es todo lo que hace posible establecer una distinción filosóficamente interesante entre explicación y comprensión, o entre explicación e interpretación. Esto es, por supuesto, precisamente lo que nosotros, los antiesencialistas, deseamos perder. ¿Qué esperamos ganar? Por extraño que parezca, es algo bastante parecido a lo que Taylor quiere conseguir al plantear sus dualismos dilteyanos. Una salvaguarda contra el reduccionismo, contra la idea de que los seres humanos no son nada más que algo sobrehumano.
Repárese en que una consecuencia de abandonar las nociones de verdad como exactitud de la representación o como correspondencia con la forma de ser real de las cosas es que los pragmatistas no podemos dividir la cultura en trozos que desempeñan esta labor y otros no. Así pues, estamos sordos a los ataques skinnerianos, a nociones como libertad y dignidad, sordos a la apelación del cientifismo. Una naturalización de tipo skinneriano, pero holista, de la teoría de la indagación comporta la incapacidad de tomarse en serio un reduccionismo de tipo skinneriano. Es concebir la indagación como una recontextualización. El concebir la indagación como una recontextualización imposibilita tomarse en serio la noción de que algunos contextos están intrínsecamente privilegiados, como si esto fuera distinto a que son útiles para un determinado propósito. Al liberarnos de la idea de métodos diferentes adecuados a la naturaleza de diferentes objetos, por ejemplo, uno para objetos constituidos por el lenguaje y otro para objetos no constituidos por el lenguaje, se desplaza la atención desde las exigencias del objeto a las exigencias de la finalidad que supuestamente tiene una indagación particular. Esto tiene por efecto desplazar el debate filosófico desde una clave metodológico-ontológica a una clave ético-política. Pues ahora estamos discutiendo qué fines vale la pena molestarse en cumplir, cuáles valen más que otros, en vez de qué fines nos obliga a tener la naturaleza de la humanidad o de la realidad. Para los antiesencialistas, todos los fines posibles compiten entre sí en pie de igualdad, pues ninguno es más esencialmente humano que los demás. Podría insistirse en que el deseo de conocer la verdad, concebido como el deseo de recontextualizar, en vez de, con Aristóteles, como el deseo de conocer la esencia, sigue siendo característicamente humano. Pero esto sería como decir que el deseo de utilizar un pulgar en pinza sigue siendo característicamente humano. No tenemos otra opción que utilizar ese pulgar, y tampoco otra opción que utilizar nuestra capacidad de recontextualizar. Pase lo que pase, vamos a hacer ambas cosas. Sin embargo, desde una perspectiva ético-política, puede decirse que lo que es característico, no de la especie humana, sino simplemente de la subespecie más avanzada y compleja, el habitante leído, tolerante y dialogante de una sociedad libre, es el deseo de enseñar tantos contextos como sea posible. Este es el deseo de realizar unas adaptaciones tan polimórficas como sea posible, de recontextualizarlas sin cesar. Este deseo se manifiesta en el arte y la cultura no más que en las ciencias naturales, y por eso considero tentador concebir nuestra cultura como una cultura cada vez más poetizada, y decir que estamos pasando gradualmente del cientifismo que detesta Taylor a otra cosa, a algo mejor. Pero como buen antiesencialista no tengo premisas profundas a las que recurrir, desde las cuales inferir que de hecho es mejor, ni para demostrar nuestra propia superioridad sobre el pasado o sobre el presente no occidental. Todo lo que puedo hacer es recontextualizar las diversas realizaciones en filosofía y en otros ámbitos para hacer que parezcan etapas de una historia de poetización y progreso.